son los delitos? Los acusados son de dos niveles. Hay sacerdotes que han sido objeto de acciones de investigaciones penales y además, del punto de vista civil, la institución como tal, la legión como tal. En el primer caso es por hechos concretos de abusos o distintos tipos de delitos, incluso maltrato físico, eh, y a la institución por proporcionar los medios para hacer esto a través de los colegios y por servir la organización, en nuestra opinión, como, como elemento central para poder entender esta dinámica de abuso y de encubrimiento. O sea, acciones en contra de sacerdotes en concreto, abiertas, porque hay algunos casos en que no se sabe exactamente cómo se llamaba el sacerdote, se individualizan algunos y otros no, y además la institución del punto de vista civil para hacerla responsable del punto de vista de organización propiamente tal. Dice que son de dos casos. Uno es la historia de la chica que ha guardado el anonimato y la otra es del joven que ya es público, Martín Mewes. ¿Es correcto esto? Sí, y hay algunas otras denuncias además de esas. A lo menos estoy pensando en dos casos más que están denunciados, que por ahora prefieren permanecer en anonimato, pero que ya están siendo investigados por la justicia. Y una pregunta. eh, con Martín Mewes hay, digamos, lo que ocurre con cualquier víctima, que hay desmemoria, Sí. ¿no? Y en el caso de la chica, eh, digamos, no hay testigos, no hay terceros. ¿Se podría sostener un caso penal aún con esas, digamos, inconvenientes? Sí, no es tan difícil. No digo que sea fácil, pero tampoco es tan difícil. Eh, por dos razones. Una, porque los abusadores que, por la experiencia nuestra, tienden a ser seriales. Y por lo tanto no cometen un solo abuso con la víctima una sola vez, sino que tiende a ser una práctica, un modelo, un sistema que está instalado al interior de la organización en que esta persona recurrentemente, con cierta periodicidad, va cometiendo estos abusos. Esto, primero, abre la posibilidad de que existan otras víctimas. Y en segundo lugar, como estas cuestiones son periódicas, van dejando rastros indirectos, pero a veces claros. Por ejemplo, hay ciertas circunstancias que pueden haber ocurrido estos hechos en que, si bien no hay testigos directos, sí hay testigos de contexto que son casi directos. Por ejemplo, hay un caso en concreto que me refiero respecto a nuestra demanda civil en contra del legionario, en que se describe que habían ocurrido ciertos abusos en ciertas circunstancias en un baño determinado al interior de una ducha, y hay testigos que dicen que en ese mismo contexto temporal, en la misma época, en el mismo lugar físico, nuestra clienta la advierte a otra persona, a otra chica que ya ha declarado, en que dice, sí, ella me dijo que tuviera cuidado con la ducha porque en la ducha podían agredirme. Y así hay otras pruebas que permiten, además de elementos de contexto, acreditar, o sea, dar verosimilitud completamente a lo que está ocurriendo. Eh, por ejemplo, otro elemento que hace que esto no sea tan difícil es hay ciertos patrones de conducta, además internacionales. Hay ciertas formas de agresiones que se repiten en el mismo contexto temporal en Europa, en México, a lo mejor en Colombia y en Chile. Lo que permite establecer esos patrones de conducta y de encubrimiento, eh, cuestiones que permiten acreditar la verosimilitud de los hechos. ¿Ah? Esos testigos de contexto, ¿como cuántos han declarado ante la fiscalía? No me acuerdo la cifra exacta, pero son varias decenas de Varias testigos. decenas. Varias decenas de testigos. Y es posible, esto es muy interesante para alguien como yo que viene de México, que incluso haya declarantes Sí, internacionales, por no supuesto. chilenos, Así es. y que puedan incluso declarar vía remota. Así es. De hecho, hemos tenido personas que han declarado desde México y desde Europa por vía remota. Ya hay Sí. ese tipo de casos. Y los delitos no han prescrito, no pasaron hace mucho tiempo. Hay que distinguir entre la prescripción penal y la civil. Del punto de vista penal puede ser que estén prescritos, pero eso no lo vamos a saber sino hasta que se cierre la investigación, porque pueden haber otros delitos que interrumpan la prescripción. Si, por ejemplo, esto ocurrió hace 20 años atrás y el delito prescribió en 10 años,
Y al noveno año se acredita que cometió otro delito, se interrumpe el plazo de prescripción y se empieza a contar de nuevo. Y lo mismo puede ocurrir hasta épocas recientes. Así que primero eso. Y en segundo lugar, desde el punto de vista civil, la jurisprudencia chilena sostiene que en la medida en que el daño del que sufrió la persona, psicológico, emocional, siga reverberando, siga produciéndose al interior de la persona, eh, no comienza a correr la prescripción civil. Y por lo tanto hemos tenido fallos, varios casos ya se ha condenado a instituciones eclesiásticas a pagar indemnizaciones por estos abusos después de 30 años de ocurrido, con esta tesis correcta, en mi opinión, de que el plazo de prescripción no corre desde que se realiza la acción, sino desde que cesa el daño. Y el daño en estos casos normalmente sigue en el tiempo. Regresando a lo penal, ¿podríamos llegar a ver sacerdotes o consagradas en la cárcel? Puede ser, no quiero anticipar opiniones, nosotros lo que más nos importa y el principal encargo que tenemos de las personas que representamos es que haya una investigación lo más profunda posible, esclarecedora, para mostrar efectivamente que aquí no hay casos aislados, sino que hay, como digo, patrones de conducta y hay una similitud en la forma de ataque y en la forma de encubrir estos hechos en distintos colegios en Chile, en distintos colegios en distintos países en la misma época, incluso en algunos países europeos. Y que hay una tendencia casi automática, inmediata de la institución, además, de cada vez de que tenía noticias de que podían estar cometiendo estos delitos, de taparlos de dos ámbitos, no solo que no salieran a la opinión pública, sino que no llegaran a los sistemas de justicia. Entonces, el encubrimiento es toda una, digamos, brazo de esta investigación. Sí, porque además puede esconder algo que todavía es temprano para saberlo, pero que saber si aquí, de acuerdo a la ley chilena, en México más o menos similar, en Europa también, si hay un grupo de personas que se conciertan o se ponen de acuerdo para cometer delitos de este estilo, puede haber otros delitos además que tienen que ver con crimen organizado, con asociación ilícita. Si aquí hay un grupo de personas, por ejemplo, desde la fundación de los legionarios, que entre otras funciones asumen de usar esta organización que se está creando para efectos de producir espacios de abuso y encubrirlos posteriormente, y esto se mantiene en el tiempo, si uno arma una línea del tiempo, uno puede sostener que aquí hay que investigar, además del encubrimiento y además de la responsabilidad eventualmente de cada perpetrador, la posibilidad de que exista algún tipo de forma de crimen organizado. En Chile se llama eso asociación ilícita. Eh, ¿Cómo se han defendido los legionarios? Entiendo que ellos mismos fueron a la fiscalía como a pedir que se autoinvestigaran. Claro, de dos formas, con declaraciones públicas que ha hecho el señor Bárcena, por un lado en entrevistas que ha dado a algunos medios, negando los hechos al inicio y diciendo que no es efectivo, que no ha habido encubrimiento, que ellos han tratado siempre de esclarecer los hechos. Eh, y por otro lado, del punto de vista judicial, han tomado la iniciativa por la vía de hacer esta especie de autodenuncia, señalando que no tienen nada que esconder, las eventuales personas imputadas y que quieren colaborar con la investigación. Pero eso no es tan así, porque a poco andar han solicitado que se discuta el sobreseimiento definitivo de esto, y eso es una cuestión que muestra un poco su espíritu, porque yo creo que uno tiene que pedir y discutir el sobreseimiento definitivo, que es como una especie de declaración de inocencia, una vez que se hizo la investigación, pues no al inicio. Entonces, sobre todo cuando ellos saben, tanto la organización como los imputados, como los abogados de ellos saben que aquí han aparecido numerosos casos nuevos con motivo del impacto social que tuvo el primer caso, la causa civil, ¿no es cierto?, que generó gran conmoción pública y que a partir de eso empezaron a salir en redes sociales y a tomar contacto con nosotros otras personas por los mismos hechos. Entonces, ustedes representan a más de dos víctimas. Sí, sí. Hoy representamos a un grupo bastante más amplio de víctimas. Yendo a lo individual, ¿como cuánto podrían ascender ya al final del tema civil las reparaciones o las indemnizaciones? Aquí hay que aplicar los estándares de cada país y en Chile va a depender de la entidad del daño causado. Mientras más grave, la indemnización es más alta, pero en daños civiles, o sea, en indemnizaciones civiles por otros casos, yo les diría que va de como de $150.000 los casos más graves
hasta casos que no han sido tan graves, indemnizaciones por $30.000, $40.000. Pero hay que recordar que si bien es muy importante el concepto de la indemnización, porque permite enfrentar terapias que a veces son muy caras, para poder recuperarse bien y cosas así, para todos nuestros clientes lo más importante es lo simbólico, que se determine la responsabilidad de la organización, más allá de la indemnización. De hecho, en algunos de los casos que llevamos se trata de personas con muchos recursos y por lo tanto no son personas que busquen la indemnización porque la necesiten, la buscan porque es lo justo, porque hay que sentar el precedente, y porque es necesario para poder cerrar del punto de vista biográfico, cerrar este proceso de duelo. Pero lo más importante es la parte previa de la indemnización. Para poder indemnizar tiene que la justicia decir, ellos son responsables. Entonces, o sea, la pregunta ya sé que es un poco retórica, pero ¿usted cree que habrá verdad, justicia y reparación? Hay que tener cuidado porque siempre que uno enfrenta a la iglesia es una institución poderosa, no es cualquier institución. En particular los legionarios yo creo que han tenido una capacidad histórica de poder evitar que se conozcan los detalles a fondo de estos casos. Eh, yo creo que todavía tengo confianza que esto va a prosperar bien y que va a haber verdad y que además va a haber acceso a la justicia desde el punto de vista de la reparación. Esa es mi impresión. Y su pronóstico en tiempos, por ejemplo, cuando... Yo creo que en la parte penal no se debiera demorar tanto en madurar. ¿Qué me refiero a madurar? Saber si es efectivo o no es efectivo que se cometieron delitos en forma sistemática, incluso en forma transnacional, ¿ah? En distintos países y que guardan similitud, casos en México con casos chilenos o casos en España o casos en otros países europeos, en Estados Unidos. Desde ese punto de vista yo creo que esa conclusión, yo soy optimista que de aquí a algunos meses más, no años más, sino que algunos meses más, no sé, 4 o 5 meses más, yo creo que ya va a haber, se va a haber recopilado suficientes antecedentes como para tener esa primera conclusión. El resto de los juicios civiles depende de ellos. Nosotros en los casos que hemos llevado de iglesia hay dos tipos de juicios. Algunos, por ejemplo, en los que hemos llevado con jesuitas, o el Opus Dei, en que lo que ha pasado es que ellos rápidamente, en forma correcta, además para evitarle a las víctimas juicio, de alguna manera se allanan, se llama legalmente la demanda, reconocen los hechos y lo que se discute es la indemnización. Y hay algunos casos que, no sé, en 6 meses hemos llegado a acuerdos sobre los montos de indemnización. Y hay otros casos que hemos tenido que litigar en los tribunales hasta el final por esta especie de tosudez y obstinación de parte de otras instituciones religiosas, y eso nos ha llevado hasta 10 años de litigio. Así que va a depender del comportamiento de ellos, pero nosotros estamos preparados para sostener todo el tiempo necesario las acciones ante la justicia. Ellos pueden a lo mejor decir sí o no, indemnizar o no, pero ¿cómo evitar que sigan pasando estos abusos? Bueno, ahí yo creo que hay una responsabilidad, no de ellos, sino del Estado chileno, ¿ah? Ni siquiera de la Iglesia o del Vaticano, sino del Estado chileno. No hay que olvidar que el otro rasgo que es muy grave, como connotación que tiene, es que en Chile y en el extranjero es la relación con colegios y procesos educativos. Eso de acuerdo a las leyes, no solo a la Convención Internacional de Derechos del Niño, sino que a las legislaciones locales, pone una situación especial a los sacerdotes que además son encargados religiosos, guías espirituales de un colegio determinado. Y por lo tanto aquí quien debe revisar si esta autorización que se les da para tener colegio cumple con los requisitos legales de ser lugares seguros para los menores en lo psicológico y en lo físico, concurre o no, y por lo tanto yo creo que ahí lo que uno tiene que hacer es empujar a los estados respectivos, en particular en el caso de Chile, de que se tomen las medidas para evitar que estas cosas se aseguren que no vuelvan a ocurrir. Y en un país en donde ha ocurrido, pues lo sabemos, ¿no? Con jesuitas, con otras congregaciones, es decir, donde parece que es un patrón no solo legionario. Sí, aquí yo creo que viene una segunda etapa, que yo creo que viene en los próximos años, que es este tema de, o sea, aquí se han analizado las responsabilidades individuales, de instituciones religiosas, incluso de la propia iglesia como tal, con el Vaticano, y yo creo que además hay que girarse un poco hacia el Estado diciendo cada país, en caso de Chile, decirle, oye, usted debió haber súper vigilado que estas cosas no pasaran. Usted no las descubrió, estos son por denuncias de las víctimas, en muchos casos incluso el Estado chileno tuvo noticias y miró para el otro lado. Yo creo históricamente, entonces yo creo que ahí viene del punto de vista político y legal también probablemente eh, acciones con el Estado
acciones constitucionales para asegurarse de que el Estado está ejerciendo su labor adecuadamente. La impresión que yo tengo, en mi opinión, es que el Estado, en caso de Chile, durante mucho tiempo, por tratarse de instituciones religiosas que estaban a cargo de colegios, sencillamente no investigaba ni se preocupaba que fueran ambientes seguros, daba por hecho de que eran ambientes seguros. Pero está claramente probado que esto no es así. Mirando el fenómeno de los salesianos, de jesuitas, de la congregación marista, eh, creo que está claro que no hubo ninguna supervigilancia sobre el tema. Maciel abusó por lo menos de 60 menores de edad, reconocidos por los legionarios, y reconocieron otros 35 casos de abusadores. Ni uno fue a la cárcel, ni uno ha sido, digamos, ni siquiera severamente reprendido por la Iglesia Católica. Maciel no lo fue. Podríamos como que ver que se rompa ese patrón por primera vez. Puede ser, aquí hay una cosa que está mal dentro de los sistemas jurídicos en general, con alguna excepción en el mundo anglosajón, particularmente en el Reino Unido, en Canadá y en Irlanda, que tiene que ver con el tema de la prescripción, en la prescripción penal, en que como se ha creado como una especie de delito perfecto. Hágale algo terrible a un niño, que lo deje muy dañado de forma tal que se demore años en procesar eso y cuando salga a contarlo ya esté prescrita la pena. Y eso es inaceptable. En Chile por lo menos esto se modificó a partir del año 2019, esto ya no prescribe para menores de edad, pero no se aplica retroactivamente. Yo creo que hay que moverse en esa línea en todos los países de América Latina, de eliminar la prescripción en materia de delitos sexuales contra menores. Y al mismo tiempo, yo creo que esto se trata de verdaderas violaciones de derechos humanos. ¿Ah? Es una institución religiosa, la Iglesia Católica todopoderosa en países de nuestra órbita cultural. eh, es evidente que en Chile o en México la Iglesia luterana no tiene el mismo peso y poder que la Iglesia Católica y por lo tanto por nuestra tradición y cultura y por lo tanto estas son verdaderas violaciones de los derechos humanos porque además cuentan con esta especie de complicidad pasiva del Estado respectivo que miró hacia otro lado mientras sucedían estas cosas. Entonces, cosa que es muy latinoamericana además, no hay que olvidarse que venimos todos de épocas en las cuales había fusión entre la Iglesia Católica y el Estado, ¿ah? En la época de la colonia y en los inicios de nuestra república. Entonces, creo que hay que mirar eso desde ese punto de vista porque eso sería por ahí, si uno sostiene válidamente que esto se trata de violaciones de derechos humanos, esto puede significar que no haya prescripción y las personas que estén vivos se vayan a la cárcel. Para eso yo creo que es importante también evaluar, y nosotros estamos en proceso de hacerlo, el iniciar acción entre organismos internacionales de derechos humanos, cosas que se pronuncien también sobre esta situación, porque es una afrenta nueva a la impunidad frente a delitos tan graves. Aquí hay delitos que han cambiado vidas completas. Hay delitos que han hecho que las personas se autoexilien y se vayan a nuestro país, a otros países. Son daños tremendos, catastróficos sobre las vidas de estos chicos que fueron abusados y sobre sus familias. Entonces, yo creo que la impunidad ahí es un problema que es latente y que permite eventualmente revictimizaciones. Por lo tanto, nosotros por lo menos como abogados vamos a empujar a tratar de que esto sea tratado como violaciones de derechos humanos y por lo tanto no prescriban. ¿Los legionarios se han acercado? Yo he tenido algunas reuniones privadas con abogados de ellos, pero que obviamente no han prosperado desde el punto de vista de llegar a algún tipo de acuerdo. Pero hay que ver, todo esto va a depender de la evidencia que salga. La experiencia mía en otros casos es que cuando la evidencia, si en la investigación penal o en el juicio civil aparece evidencia que es abrumadora, a veces, no digo que vaya a ocurrir acá, pero a veces las contrapartes lo que hacen es decir mejor busco un acuerdo ahora y me rindo, por así decirlo, ahora en vez de evitar que esto termine peor después de muchos años. Y en este caso es aceptable, no es como renunciar a la... Lo que pasa es que las condiciones en general, nosotros venimos 15 años ya llegando a algunos acuerdos con la Iglesia y ninguno renuncia, porque primero nos aceptan condiciones de privacidad. Estos acuerdos tienen que ser públicos. Segundo, las indemnizaciones tienen que ser públicas también para que se sepa y la gente vaya sentando precedentes. En tercer lugar, tiene que haber en lo simbólico un reconocimiento de los hechos y una petición de perdón. Eso es lo que se ha hecho en gran parte de los casos que hemos llevado,
que hemos llegado a acuerdos. Y por lo tanto en lo simbólico aparece reconociéndose el tema, no ocultándose. En Estados Unidos hubo una época, hasta el día de hoy de repente, en que estas demandas se obtenían grandes cantidades de dinero, pero a cambio de silencio y de confidencialidad, con lo cual no quedaban dudas sociales sobre si esto había ocurrido o no. Acá no. En Chile todos los casos que hemos llegado se han llegado a acuerdos públicos, y si no, por lo menos la instrucción que nosotros hemos tenido siempre de nuestros clientes no aceptar acuerdos en los cuales no haya un reconocimiento del tema y una pedida expresa de perdón por las fallas institucionales. Pero eso habrá que verlo en concreto, depende de cada víctima, cada cliente nuestro tiene derecho a fijarnos a nosotros como abogados las condiciones que estén pertinentes para eso. Y perdón, ya para terminar, no he sido ajeno, he leído periódicos, que estoy, mi viaje a Chile ha coincidido con el escándalo Audios, Ya sé. donde está su hermano Sí. Luis. Le quería preguntar, ¿usted qué papel está jugando? Bueno, a mi hermano yo lo estoy ayudando, y lo voy a apoyar. Nosotros en muchas cosas somos muy distintos. Dejamos de trabajar juntos hace 30 años atrás. Hay otras cosas que sí somos parecidos, pero a mi hermano yo lo voy a apoyar ahí. ¿Usted lo representa? Yo lo represento y por lo tanto espero que sea un caso además que nos ayude a tener un sistema de justicia mejor. Yo hace muchos años que vengo mostrando la falencia del sistema de justicia chileno y creo que todo el control ciudadano que haya sobre los abogados, sin afectar el secreto profesional, pero todo el control ciudadano que haya sobre abogados y sobre el sistema de justicia es bienvenido. Los abogados manejamos el poder, estamos cerca de las cuotas, de las cuotas importantes de manejo de poder político o legal en cada país, y creo que es importante que uno ejerza la profesión con cuidado y bajo el escrutinio público. Que los audios son tremendos, ¿no? Son tremendos, son fuertes, pero hay un contexto que da alguna explicación sobre el tema, pero son hechos complicados. A nosotros, en mi caso personal, yo pedí perdón por las cosas que había dicho mi hermano en algunas partes de esa grabación. Pero como digo, creo que esto va a terminar bien desde el punto de vista que se va a producir una cuestión social sana. Y es que creo que no es tolerable un sistema de justicia que tenemos en Chile que es muy enclaustrado, muy a favor de la élite, muy a favor, históricamente eso está cambiando, pero ha sido un sistema muy cerrado, como un servicio, no, o sea, un sistema de justicia muy al servicio del Estado. Y lo que hay que moverse es a un sistema de justicia que esté al servicio de los ciudadanos, y la paz social y no lo otro. Así que ha sido un caso muy duro, pero mi hermano lo voy a defender ahí de forma de buena fe, obviamente, pero lo vamos a defender y vamos a tratar de que esto, como digo, resulte en algo bueno. Ahora, no es que llamar la atención que mi hermano hasta este momento nadie le haya formulado cargos penales, porque igual creo que las cosas que aparecen en ese video, las más complicadas, son cosas que, eh, ¿cómo se llama? Que son fáciles de investigar, si habían ocurrido o no. Por ejemplo, referencia a posibles sobornos. Mi impresión, después de yo mismo haber revisado, es que no hubo soborno por ningún lado. Y la explicación de por qué se dice eso es otra, pero que no hubo soborno, ni en la Comisión de Mercado Financiero, ni en el Servicio de Impuestos Internos. Así que, bueno, hoy día estamos en la parte más fácil nuestra, que es colaborar con la investigación, tratando de que esto se esclarezca adecuadamente. Ya, pues. No, lo tenía, ya sé que no era el tema, pero lo tenía que preguntar también. Ya, y ojalá nos ayude a que esto se conozca bien. Sí, sí. Si pueden aparecer más víctimas, nos las mandan. Sí, se los siguen. Ya le escribí al abogado